Estamos llegando a la decisión número 5, ser misericordiosos. Estamos en la serie Decisiones que sanan tu vida y hoy estamos basando la prédica en Mateo 5:7 que dice: felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Espero que todo el mundo tenga su hojita a la mano porque les va a ser muy útil para tomar nota. Y las personas que me la han pedido, bueno, se las he enviado a través de las redes para que también la puedan tener. Recuerden que es una serie y quien se haya perdido algunas de las anteriores puede ir a nuestro canal de Facebook o de YouTube y ahí están las demás prédicas por si quieren también tomarlas. Queridos amigos, todos tenemos relaciones rotas. Hemos lastimado a otros y hemos sido lastimados. Como solución, normalmente levantamos barreras para aislarnos del dolor y evitar ser lastimados otra vez. Cuando hacemos eso, nos encerramos en una prisión y dejamos fuera a las demás personas, inclusive aquellas que nos aman sinceramente. Mi esposa, en su sabroso restaurante, y no es publicidad, tiene un comensal, es un médico neurólogo, platicando esta semana con él, muy interesante hablar con él. Él dice que ha tenido una agenda muy apretada. Hubo un momento en que tenía 2 meses de citas. Y yo le he preguntado: doctor, ¿y cuál es la enfermedad que más atiende? Antes me dijo que la angustia, y ahora me estaba diciendo que ha trabajado mucho con las personas, con el rencor. Dice: es que el rencor tiene enferma a la gente. ¿Cuánto trabajo les cuesta aprender a perdonar? Así es que lo que dice el inicio de esta prédica es: todos hemos sido lastimados alguna vez. Y como hijos de Dios no podemos vivir así. Entendemos que cuando una persona no es cristiana, bueno, pobre, va a tener que vivir con su carga. Pero una vez que venimos al Evangelio, necesitamos de la ayuda de Dios para derribar esas barreras y para poder ser libres. De eso hemos estado hablando ya por las semanas anteriores, las 4 decisiones anteriores. Es para echar por tierra esas barreras, limpiar nuestra mente, vaciar nuestro corazón, que nuestra alma sea restaurada. Hemos hablado de cómo tomar decisiones nos puede llevar o a vivir atados, enfermos, a heridas del pasado, o nos puede llevar a ser sanados, perdonados por nuestro Dios. Y el texto base de esta vez es: bienaventurados los misericordiosos, o dicho en esta versión de la Biblia, felices los misericordiosos. Y yo quisiera una manera de introducción para que nos quedara clara la idea, inclusive lo noté ahí en sus hojitas resumen. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia significa que Dios no nos aplica el castigo que merecemos. Dios no nos aplica el castigo que merecemos. Esto significa que desde Adán y de Eva ellos ofendieron a Dios y merecieron un castigo, y ellos pagaron el castigo, que fue la muerte física y la muerte espiritual. Después de eso, bueno, la maldad en el hombre se ha multiplicado y en muchas maneras estamos pagando la consecuencia de nuestra desobediencia. Creemos inclusive que las enfermedades que sufrimos hoy día es producto de tanta desobediencia que hay en el hombre. Número 2, pero ¿qué significa que Dios sea misericordioso? Significa que a pesar de que nuestra deuda sea impagable, Dios decide perdonarnos. No es simplemente que Dios nos perdone, es que nuestra deuda ante Él es impagable. Ahorita lo vamos a ver en un pasaje de la Escritura. Y a pesar de que nuestra deuda es impagable, Dios decide perdonarnos. Y el punto crucial: y si Dios es misericordioso, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que yo aprenda a ser misericordioso. Dios espera que yo aprenda a ser misericordioso. Yo sé que hay personas que perdonan a los demás antes que suceda la ofensa, y aunque las otras personas no se disculpen, hay personas que ya han perdonado, son así, no les cuesta trabajo. Pero sé que habemos otras personas que nos hacen algo y después de 23 años, con 3 semanas, con 5 días, seguimos recordando fielmente el daño que nos hicieron. Y bueno, no va a haber tiempo, pero yo quería darles una hoja, además de la que tienen, otra hoja blanca, y que pedirles de favor que anotaran
las ofensas que han recibido a lo largo de su vida, que notaran el nombre de la persona y qué fue lo que les hizo. Yo no sé si en algunos casos les alcanzaría una hoja derecho y revés, o tendría que darles un bloc de 100 hojas para que pudieran llenar. No tendríamos tiempo de hacerlo. Pero, queridos amigos, ¿saben por qué esa hoja, cuando menos se llenaría la primera, derecho y revés? ¿Por qué recibimos tantas ofensas? ¿Por qué ofendemos a los demás? Porque después de la caída de Adán y de Eva, nuestra capacidad de amar es muy pobre. O vivimos un amor muy pobre, simplemente un amor egoísta, un amor interesado, un amor convenenciero, o simplemente un amor ausente. Por esa razón es que nos herimos unos a otros, porque nuestra capacidad de amar no nos permite ir sobre las ofensas de los demás. Así es que por esta razón, hoy más que nunca necesitamos ayuda, necesitamos el amor de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios. Acompáñenme en una breve oración. Padre, estamos delante de ti, hemos venido a cantar y a glorificar tu nombre, pero también queremos aprender de tu palabra. Y ahorita que vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, rogamos que sea tu Espíritu quien abra nuestro entendimiento, permítenos descubrir las verdades que hay en ella, para que hoy salgamos de este lugar de reunión con un mensaje el cual vivir. Damos la gloria y la honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a basar esta prédica en la lectura de Mateo 18, 23 al 35. Es una historia que narró el Señor Jesús, es muy bonita, tiene un profundo significado y hoy vamos a ocupar un tiempo especial para meditar en ella. Yo les invito a que me acompañen, está en su pantalla, vayan leyendo en voz alta conmigo. Y dice así: y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo, suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con quienes no perdonan de corazón a su hermano. Esa es una historia que narra el Señor Jesús. Y lo que vamos a ver aquí es que unos versículos antes, Jesús está hablando con sus discípulos respecto del perdonar las ofensas de los demás. Y justamente en los versículos anteriores está aquella porción que muchos hemos repetido de memoria, que Pedro le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor Jesús le contestó, bueno, y él mismo dijo: hasta 7. Y el Señor le contestó: no te digo que hasta 7, sino hasta 77 veces. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo era que era más fácil perdonar que estar llevando la cuenta de las veces que nos había ofendido.
Pero seamos sinceros, ¿cómo podemos hacer esto? Es algo difícil, es algo complicado para muchos de nosotros. Podemos estar conscientes que el Señor Jesús lo dijo, de perdonar 70 veces 7 a nuestro prójimo. Pero hacerlo en el momento en que nos engañan, en el momento en que nos defraudan, en el momento en que nos lastiman, ¿cómo podemos pasar por alto ese daño, esa ofensa que nos están haciendo? ¿Por qué Dios no nos da la oportunidad de sacar, aunque sea un poquito, el coraje que nos provoca las ofensas que los demás nos hacen? Con toda la intención, el Señor Jesús narra esta historia que es ejemplar. La vamos a ver pedacito a pedacito. La primera parte empieza la historia del Señor Jesucristo diciendo, y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. La primera frase que encontramos ahí es: cada pecado es una deuda ante Dios. De una manera muy clara, Jesús está hablando de que esta persona tenía una deuda, y era una deuda económica, una deuda monetaria. Pero obviamente logramos entender que el Señor Jesucristo se está refiriendo a que nosotros tenemos una deuda en la relación que tenemos con Dios. Y cada vez que nosotros ofendemos a Dios, nuestra deuda con Dios se va incrementando. De tal forma que llama el pasaje y dice que el rey quiso hacer cuentas. Pareciera que da a entender que Dios está anotando en una libreta cada vez que nosotros le ofendemos. Y ya me imagino la libreta que debe tener Dios para que quepa todo, para registrar todo lo que yo le estoy ofendiendo. Amigos, uno de los, diría yo, de los males más comunes hoy día es que cuando le hablamos a la gente de que está ofendiendo a Dios, las personas llegan a decir: es que yo creo en Dios, yo no soy malo, yo soy una persona buena. Yo hasta voy a la iglesia, hasta voy a Península Viva todos los, no es cierto, hasta voy a la iglesia los domingos, y hasta doy mi ofrenda, mi diezmo, y yo a nadie le hago mal. Y no estamos conscientes que, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, todos los días estamos ofendiendo a Dios. Acuérdense ustedes que pecado se puede definir como atinar en el blanco, como si fuera un gran círculos concéntricos, y el punto central está justamente en medio. Y cuando alguien dispara con su arco y flecha o con un arma, debería dar justamente en el punto central. Cuando la persona da en el punto central, no es pecado. Pero si la persona da medio centímetro a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ya está en pecado, está ofendiendo a Dios. Ese es el concepto muy claro de lo que significa pecado delante de Dios. Así es que si nosotros hiciéramos, si hace rato les decía, les doy cuantas hojas para que anoten lo que la gente les ha ofendido a ustedes, ahora diría en un segundo ejercicio: bueno, ahora les voy a dar un bloc de hojas y por favor anoten todo lo que ustedes se acuerdan que han ofendido a Dios a lo largo de su vida. Es un ejercicio interesante. En estos días que he estado preparando el material, Dios ha puesto en mi cabeza muchas circunstancias de mi pasado, y me he acordado, me avergüenzo y digo: Señor, perdóname también por eso, y perdóname también por aquello, y perdóname por esto que hice, porque puedo darme cuenta que a lo largo de mi vida he ofendido a Dios de muchas maneras. Así es que en este momento yo creo que mi saldo con Dios debe ser muy elevado. Simplemente quise hacer un ejercicio. Supongamos que la edad promedio de los que estamos aquí es de 40 años. Supongamos que cada uno comete un pecado al día. Si multiplicamos un pecado al día por 365 por 40, nos daría cerca de 15,000 ofensas. 15,000 ofensas. Yo no sé cuánto valga un pecado delante de Dios, pero dijéramos que cada pecado fuera de a 1,000 pesos, pues estaremos hablando de cantidades exorbitantes de dinero. Simplemente, ahora con el COVID, el hecho de quedarnos encerrados en nuestra casa sin salir, créanme, aún encerrados en nuestra casa, seguimos faltando a los mandatos de Dios. Segundo lugar, nuestra deuda por el pecado es infinita. Nuestra deuda por el pecado es muy grande. Fíjense que curiosamente el Señor habló de 10,000 talentos.
aunque estuve estudiándole, y hay muchas maneras de interpretar y de convertir. Simplemente voy a tomar una referencia que da el teólogo Matthew Henry, y él dice que correspondería más o menos a 2 millones de dólares. 10,000 talentos corresponderían a 2 millones de dólares. Queridos amigos, pues ni juntando todo nuestro haber, creo que podríamos pagar esa deuda. Pero lo que significa, lo que Jesús quiso decir, es que lo que nosotros le debemos a Dios es una gran deuda, una deuda enorme. Además de eso, todo deudor es incapaz de pagar su deuda. Ante Dios somos insolventes, no tenemos recursos suficientes y por lo tanto estamos plenamente condenados a muerte. Dice Romanos 6:23 que porque la paga del pecado es muerte, ya sea que hayamos cometido un pecado o muchos. Dice en Santiago 2:10, porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Eso está en Santiago 2:10, por si gustan anotarlo. ¿Qué significa esto? Dios nos dio 10 mandamientos. Puede ser que cumplamos 9, pero con uno que no estemos cumpliendo es como si no hubiéramos cumplido ninguno de los otros 9. De alguna manera nosotros somos incapaces de pagar nuestra deuda. Algo más, lo terrible es pretender pagar lo que no es posible pagar. Pretender pagar lo que no es posible pagar. Y este siervo evidenció su insensatez y su orgullo porque le decía: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Condenado siervo, no tenía con qué pagar. Estaba mintiendo, estaba mostrando su insensatez y su soberbia, porque en lugar de verdaderamente haberse humillado ante su amo, estaba prometiendo algo que no podía hacer. Si a nosotros hoy día nos hiciéramos acreedores en una deuda de 2 millones de dólares, pues por salir del paso diríamos: sí, yo voy a trabajar y te lo voy a pagar. Mentira, no tendríamos cómo pagar. Se nos acabaría el tiempo de nuestra vida y seguiríamos todavía con esa deuda. El monto de su deuda era de por sí algo preocupante. Sin embargo, no hay peor actitud de orgullo y de insensatez que en lugar de reconocer que no tenemos cómo pagar, pretendamos que estamos queriendo pagar. Sin embargo, dice el pasaje al final de esta primera porción, que el amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Esta es la imagen clara del Dios de la Biblia, un Dios de misericordia, un Dios que sin importar el monto de tu deuda con Él, simplemente decide borrar tu deuda. Queridos amigos, cuando una persona viene al Evangelio y conoce a este Dios de misericordia, muchas veces en su orgullo le choca porque sabe que aceptar esto que se está diciendo aquí automáticamente crea un compromiso con Dios. ¿Cómo? Si mi deuda es impagable y es muy grande, ¿cómo es posible que tú de repente me perdonas? Pues es que algo quiere. Y el canto dice: el amor de Dios es inagotable. Sí, el amor de Dios es vasto, pero el amor de Dios también significa que seguramente va a meterme a mí en un compromiso con Él. Ahora veamos lo que siguió en la historia. Dice que el siervo orgulloso, insensato, salió perdonado por su amo y yendo de camino a su casa se encontró a un consiervo que también le debía. Pero dice que la deuda del consiervo era muy pequeña comparada con la suya ante el amo. La historia que narra Jesús dice que este consiervo le debía 100 denarios. También haciendo una conversión bastante real, sería una deuda de $20. ¿Qué va de 2 millones de dólares contra $20? No había ni punto de comparación. Yo creo que $20 algunos lo traen en este momento y tranquilamente podrían pagarlo. Bueno, el consiervo era tan pobre que no tenía ni siquiera los $20. Y así nos sucede a nosotros. Lo interesante es la comparación que hace el Señor Jesús. Porque al siervo, ante el amo, le es perdonado una deuda enorme. Pero él, cuando se trata de cobrarle a su consiervo, le está cobrando una deuda mínima.
El gran problema es la actitud que guarda este siervo en su corazón, que es soberbio y que es insensible. Este siervo está logrando, dice que lo tomó por la camisa y al final de cuentas lo acabó metiendo en la cárcel. Es un corazón insensible. Y por el contrario, el consiervo dio muestra de verdadera humildad, porque él dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Claro, era una deuda mínima de $20. Lo podía pagar, pero aún así se arrodilló, aún así pidió compasión, aún así mostró humildad, aunque su deuda era muy pequeña. Y ahí está evidenciada la actitud humilde del consiervo que no mostró el primer siervo. Y el pasaje termina diciendo en ese sentido, dice: pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Yo creo que nosotros vemos la historia y sí decimos: oye, sí se pasó el siervo, de verdad fue muy malo, es un malvado, es un insensato, es un insensible, nos lo acabamos. Pero la historia no para ahí, porque dice que los demás siervos se dieron cuenta y le fueron a decir al amo. Y entonces cuando fueron con el amo, dice que el amo lo mandó llamar y le echó en cara su crueldad y su dureza. Y le dijo: oye, yo esperaba que mostraras la compasión que yo mostré contigo, también que la mostraras con los demás. Y el amo esperaba que el amo pretendía que el siervo siguiera su buen ejemplo. Perdón. Y el amo hizo algo. Le revocó el perdón que él le había dado de su deuda. Así es que el pasaje dice: esto mismo hará mi Padre Celestial con algunos de ustedes que no perdonen de corazón a su hermano. Concluye la historia. Vean ustedes, es una historia que narra el Señor Jesús y hay un claro mensaje para nosotros. Está hablando de la misericordia de Dios. Recuerden, dijimos antes, ¿qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos aplique el castigo que nosotros merecemos. ¿Y qué significa que Dios sea misericordioso? Significa que a pesar de que nuestra deuda es impagable, Dios decide perdonarnos. Y si Dios es misericordioso, ¿qué espera Dios de mí? Bueno, Dios espera que también yo sea misericordioso. Queridos amigos, Jesús nos está hablando de bienaventuranzas, nos está diciendo de cómo podemos ser felices. Una manera de ser felices es cuando aprendemos el camino de la misericordia de Dios. Que así como recibimos el perdón, así lo otorgamos a aquellos que nos ofenden. Jesús dice, y no está mintiendo: felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que yo no podré ser feliz si primero yo no recibo el perdón de Dios, y tampoco podré ser feliz si yo no perdono a los demás. El resumen de esta decisión número 5 es: yo soy misericordioso cuando decido perdonar a quienes me han herido y enmendar el daño que he causado a otros. Vamos a ver una parte muy práctica. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto hoy a mi vida? Número 1, reconocer el tamaño de mi deuda ante Dios. Reconocer el tamaño de mi deuda ante Dios. Yo les invito a que hagan un inventario. Precisamente confesar significa estar de acuerdo con Dios en las cosas que yo hago. Probablemente no hemos pedido perdón de cosas que sí están ofendiendo a Dios. Recuerden ustedes que los pecados son de pensamiento, de palabra, de hecho. Son cosas que hacemos y son cosas que dejamos de hacer. Para donde nos movamos vamos a ofender a Dios. Probablemente no nos peleamos con el vecino, pero seguramente ofendemos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Probablemente mentimos, probablemente guardamos rencor, y el rencor no se ve, se manifiesta en un carácter amargo, pero está dentro. Y mientras yo experimento rencor, estoy ofendiendo a Dios. Probablemente cuando dejamos que nuestra mente se vaya y somos prejuiciosos y condenamos a los demás, estamos ofendiendo a Dios. Yo te pediría, querido hermano, querida hermana, de ser posible, haz un recuento de tus ofensas ante Dios. Revisa tu vida.
¿Cómo estás viviendo? Dicen que la persona íntegra es la persona la persona que se muestra cuando está solo en su habitación. ¿Qué piensas? ¿En qué pones tu corazón, tu pensamiento? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué ves en tu teléfono? Claro, cuando estamos en la iglesia, pues somos buenas personas. Pero cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Al fin nadie nos ve. Y tendríamos que ser muy honestos, y seguramente en la medida que empezamos a echar nuestra mente a volar, y yo le invitaría, tenga un tiempo de oración con Dios y dígale: Padre, que tu Espíritu Santo me alumbre, así como con estas lámparas de doble capacidad, ¡fum!, y permíteme ver todo en lo que yo te he ofendido. ¿Por qué? Porque cada pecado, cada ofensa está aumentando mi deuda delante de Dios. Debo reconocer mi pecado, mi desobediencia, mis ofensas ante Dios. Reconocer que he ofendido a Dios de muchas maneras, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis hechos. He hecho cosas que ofenden a Dios y he dejado de hacer cosas que Dios exige de mí. Les digo una más. Antes que el Señor Jesucristo se fuera al cielo, dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos. Y fue un mensaje para todos. Yo te pregunto, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que se abrieron tus labios para compartir con alguien y decirle: Dios te ama, Dios te está buscando, debes venir a su encuentro? Es un terrible pecado, porque es algo que Dios pide, es algo que el Señor Jesús nos dijo antes que se fuera al cielo. Y cuando Él regrese, va a regresar y nos va a preguntar: ¿a cuántos le dijiste? Es un pecado. Otro más: meditar en la palabra de Dios es un reflejo de nuestro amor a Él. Y le voy a poner un ejemplo a las jovencitas. ¿Cuál es la evidencia más grande que su novio las quiere? Les habla por teléfono, les cae de sorpresa en la casa, las quiere invitar a salir todas las tardes. Ahí está pegado el novio, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces, si nosotros decimos amar a Dios, no tenemos esa misma actitud para con Dios? ¿Hace cuánto no tomamos la Biblia? ¿Hace cuánto no oramos? ¿Hace cuánto no tenemos ese tiempo con Dios? Es que no me gusta, es que no le puedo, es que no le entiendo. Pues pídele a Dios que te ayude, porque es la muestra de tu amor hacia Dios. Queridos amigos, todos de alguna manera ofendemos a Dios, y dice: reconocer el tamaño de mi deuda ante Dios me va a ayudar a entender lo que significa la misericordia de Dios. Punto número 2: vivir agradecido con Dios por su misericordia. Esto significa: yo vivo agradecido por Dios por lo que me ha dado en el pasado. Yo no sé si me lo vaya a dar en el futuro, que su palabra es que sí lo va a hacer, pero yo no vivo agradecido por eso. Yo no vivo con interés porque me conviene, por lo que Dios pueda darme. Yo vivo agradecido por lo que Dios ya me dio. Queridos amigos, ustedes lo saben, y yo todos los días sale de mi corazón decirle: gracias, Señor, estuve a punto de perder la vida en aquel accidente, pero estoy vivo. Y hubo un cáncer en mí y me libraste de ese cáncer y estoy vivo. Y bueno, muchas otras circunstancias más. Y doy gracias. Uno vive agradecido por lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe cuál es el gran problema a veces? Que nosotros somos movidos por lo que Dios puede darnos. Y a veces la culpa de eso la tenemos nosotros, los que predicamos el Evangelio. Justamente ayer, sin querer, me metí a las redes y estaba predicando un pastor y hablaba de eso, de buscar a Dios por la bendición, porque Él nos ha prometido que nos va a bendecir, y usted venga a Dios para que Dios le bendiga. Y ese mensaje confunde a la gente, porque yo voy a venir a Él por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé qué más vaya a hacer, seguramente cosas buenas, pero estoy agradecido con la hecho del pasado de mi vida. Y nosotros en muchas ocasiones estamos infelices, estamos enojados, estamos molestos con nosotros, con Dios, con la gente que nos rodea, porque no logramos tener todo lo que quisiéramos. Y en muchas ocasiones somos movidos a buscar a Dios
por lo que queremos que Él haga para nosotros. Hay una frase del pastor Rick Warren que dice: busca a Dios no por lo que te den, sino porque lo amas. Wow. Entonces, vivir agradecido con Dios por su misericordia es vivir eternamente agradecido. Si yo puedo reconocer todo lo que le he ofendido y que mi deuda con Él es muy grande, hoy día yo voy a festejar y voy a vivir contento porque Dios ya me perdonó. Estoy en medio público, pero un día que no haya cámaras, les voy a platicar algunas de las cosas que me pasaron a mí. Cómo ofendí a Dios, y cuando yo recuerdo eso, yo me avergüenzo y digo: gracias, Señor, pudiste haberme partido con un rayo, pero no lo hiciste. Eso significa que me has perdonado. Estar agradecido con Dios es inversamente proporcional a reconocer la cantidad de pecado y de maldad que hay en nosotros. Probablemente yo no me siento tan culpable y no reconozco mi pecado, entonces vivo medianamente agradecido porque lo que Dios me ha perdonado es 100 denarios. Bueno, en mi caso son 10,000 talentos. Es una deuda impagable. Y número 3, decido tener misericordia con quienes me han ofendido. Les voy a ser sincero, hace unos años, estando en el auge del negocio de materiales que yo tenía y con ganas de vender mucho cemento, hubo una persona de una casa materialista que es muy raro que alguien te dé cheques, porque con un cheque puedes meter al bote a la gente, pero esta persona me daba cheques y eso me dio confianza. Entonces empecé a venderle cemento y me iba abonando, me iba pagando, y de repente cuando volteé a ver, yo tenía como 50 cheques de esa persona. Y entonces les voy a decir un secreto: el coche que traigo, tal vez por eso Dios no ha querido que yo lo venda, y me aferro mucho a él porque significa algo. Y esa persona un momento me dijo: mire, le voy a abonar con un coche que me vinieron a dar a cuenta de una deuda y se lo voy a pasar. Y lo tomé. Me quedó a deber gran parte de la deuda. Un día yo fui con el abogado y le dije: abogado, tengo estos cheques de esta persona. Ya estuve checando y hay mucha gente a la que le debe. Me dice: no te preocupes, probablemente no logremos cobrarle, pero de que la metemos al bote, la metemos al bote. Y él ya tenía los cheques, ya no me los quería dar. Él decía: te voy a cobrar el 30%. No, pues era un montón de dinero. Le agradezco a Dios que en ese momento vino a mi mente cuánta misericordia había mostrado Dios en mí. Dije: si yo no puedo mostrar la misericordia de Dios, significa que yo no he entendido lo que Dios me ha perdonado a mí. Por eso ese coche no lo suelto, o no lo quiero vender, no lo quiero soltar, porque significa mucho. Es recordarme que Dios ha sido misericordioso conmigo y que ahora yo brota del corazón el ser misericordioso con los demás. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es una franca invitación de Dios. Yo no les conozco, a pocos de ustedes les conozco bien. Todavía no hemos llegado al grado de pastor congregante como para sentarnos y que me hagan sus confesiones. Todavía no llegamos a eso, algún día lo vamos a hacer. Pero yo quisiera que vieras al fondo de tu corazón, ve hacia adentro de ti y dile: Señor, no quiero estar exento, no quiero estar pasando por alto cosas que he hecho, que te he ofendido. Probablemente mi pensamiento está en mi esposa, que no me hace la comida que quiero, que no hace el quehacer que yo quiero, que no hace esto, no hace el otro, o la esposa al esposo, ¿no? O el padre al hijo, o el hijo al papá, o el empleado al empleador, o el empleador al empleado, no sé. Y vivimos pidiendo, exigiendo de los demás: ¿por qué no me da? ¿Por qué no hace? Y eso hace que en el paso del tiempo nuestro corazón se llene de ideas, de rencores que nos enferman, que nos atormentan, que nos llevan a una vida deprimente. Jesús dijo: felices los misericordiosos. ¿Quiere usted ser feliz? Yo le doy el mensaje del Señor Jesucristo: sea misericordioso. Si usted puede reconocer todo lo que Dios le ha perdonado, y usted puede vivir agradecido, y usted puede ahora decidir tener misericordia sobre los demás. Libérese de esa carga. El material de la predicación sugería que yo en este momento les dijera: apunten en una hoja el nombre
de una persona que en estos días les haya ofendido, que ustedes lo tengan fresco. Puede ser su esposo, su esposa, puede ser su vecino, puede ser su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, alguien. ¿Quién es esa persona que tú le estás guardando rencor y que no lo puedes olvidar? Dices, es que no le voy a perdonar lo que me hizo no tiene nombre. Yo te digo algo, compáralo con lo que tú le debes a Dios. Porque lo que tú debes son 10,000 talentos, lo que esa persona te debe son 100 denarios. Y eso te va a ayudar a que tú puedas perdonar a los demás. Perdono porque Dios me ha perdonado a mí, no porque la otra persona lo merezca. Si yo perdono, seré perdonado. Si yo no perdono, yo no seré perdonado. Pero si yo perdono, hallaré paz y tranquilidad. ¿Quieren orar? Quiero darles 30 segundos que usted ore y diga: Señor, estás poniendo en mi mente el nombre de esta persona, necesito perdonarla. Necesito que me ayudes, que me des de tu misericordia, porque yo quiero ser misericordioso. Quiero perdonarla no porque lo merezca, quiero perdonarla porque tú me has perdonado a mí. Hermano, hermana, viva feliz. Jesús dijo: felices serán los misericordiosos. Vive feliz. Deja de vivir amargado, arrastrando cosas del pasado. Deja de recriminarle a los demás. Es que en el año de 1953 tú me ofendiste. Pues ya olvídalo. Echa mano de la misericordia de Dios. 30 segundos para que oren. Padre Celestial, estamos delante de ti queriendo hacer caso a las enseñanzas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos pide que aprendamos a ser misericordiosos como tú has sido con nosotros. Señor, delante de ti pongo el nombre de esta persona o las personas que me han lastimado, que me han ofendido, que me han mentido, que me engañaron, que me defraudaron, que me hicieron creer algo que no era cierto, que sacaron provecho de las circunstancias, abusaron de mi amistad, de mi cariño. Señor, tú sabes el enojo y el coraje que guardo en mi corazón por esas personas, el tiempo que llevo sufriendo, queriendo un minuto de venganza, queriendo sacar este coraje que llevo dentro. Pero el Señor Jesús dice que yo voy a ser feliz si soy misericordioso. Padre, yo te pido hoy tu ayuda. Yo quiero ser misericordioso. En primer lugar, porque puedo reconocer que mis pecados han sido muchos delante de ti. Mi deuda es impagable. No tengo con qué pagar la deuda que tengo contigo. Sin embargo, tú me perdonas a mí a través del Señor Jesucristo. Ahora ayúdame a perdonar a los demás, también mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, sabiendo que si tú les perdonas, también yo debo perdonarles a ellos. Sana mi corazón, permíteme ser libre. Quiero salir de este lugar sabiendo que ya no hay más deudas pendientes, ni ante ti ni con mis prójimos, sino que vivo en total paz. Vivo en paz delante de ti porque el Señor Jesucristo pagó mis deudas hacia ti. Él pagó el precio de mi pecado, de mi desobediencia. Él pagó mi deuda por mí. Ahora, Señor, permite que yo pueda perdonar las ofensas y las deudas de las personas que me han lastimado. Pido de tu ayuda si esto me cuesta trabajo. Realmente quiero hacerlo. Lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué hermoso y misericordioso es nuestro Dios. Qué palabras tan hermosas el escuchar que Jesús ha pagado nuestra deuda. Amén. A ti que nos ves a través de las redes sociales, te voy a invitar a que prepares tu ofrenda, tu diezmo,
A ti que nos visitas por primera vez, a ti que nos estás viendo por primera vez, sí, a ti que nos ves a través de las redes sociales. Es un privilegio para nosotros, los miembros de